Buenas tardes, mi nombre es Paulina Guerra y voy a hablar acerca de la espirometría y de la elaboración de un espirómetro casero. La espirometría es la principal prueba para conocer la función pulmonar de un paciente. Es útil para el diagnóstico de enfermedades respiratorias, para la valoración de la gravedad y la monitorización de la progresión de las alteraciones ventilatorias. Su interpretación debe ser clara, concisa e informativa, y su evaluación debe ser individualizada teniendo en cuenta la representación gráfica y los valores numéricos. Las enfermedades respiratorias que se pueden detectar con una espirometría son las siguientes: el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC, el enfisema o fibrosis pulmonar. Para poder entender la espirometría se debe de poder analizar los gráficos de esta. Existen dos tipos de gráficos: la curva tiempo-volumen y la curva flujo-volumen. Aquí está representada la curva flujo-volumen porque me pareció la más adecuada para explicar y analizar. Primero debemos de conocer las variables de la espirometría. Aquí abajo en esta tablita están las variables. La primera es la FEV1. Esta representa el volumen máximo de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra. Este debe de ser mayor al 80%. Luego tenemos el FVC. Representa el volumen máximo de aire exhalado en una maniobra expiratoria de esfuerzo máximo. Después tenemos el FEV1 sobre FVC. Este es el cociente entre ambas variables. Muestra la relación que hay entre ellas. Si vemos la primera gráfica, la capacidad vital, podemos ver que es la curva con patrones normales. Es la curva que presenta una persona que no sufre de ninguna enfermedad respiratoria. Podemos ver que está dividida en inspiración y expiración. Nosotros nos enfocaremos en la expiración. Podemos ver ciertas características de la curva. Se puede ver que tiene un ascenso abrupto, sube rápidamente y llega a un pico llamado FEF máximo, que es el flujo expiratorio máximo, y de ahí tiene un descenso gradual. Esta es la curva ideal. A continuación, las siguientes son curvas que tienen patrones anormales. La curva con patrones obstructivos presenta el pico FEF muy por debajo de lo ideal y su volumen disminuye rápidamente. Luego tenemos la curva con patrones restrictivos. Esta presenta valores muy por debajo de lo normal. Esto puede ser debido a que hubo una reducción de la capacidad pulmonar total. La elaboración del espirómetro casero. Los materiales que se utilizaron en este espirómetro fueron un bote de 4 litros lleno de agua y con medidas. Las medidas que yo puse fueron cada 500 mililitros, un recipiente con agua, una manguera. El diámetro de la manguera va a depender de la boca del bote. A continuación vamos a ver un video de cómo se va a calcular la capacidad pulmonar por medio de este espirómetro casero. Se buscó voltear el bote cuidando que no se perdiera ningún volumen de agua del recipiente. Y se empezó a soplar hasta sacar todo el aire de los pulmones. Vemos cómo se empieza a salir el agua. Y una vez terminado, se volteó el bote sin tirar nada de agua para calcular cuál era el volumen que se había perdido. Esto significando la capacidad pulmonar. Una vez que volteamos el bote, ahí donde se encuentra la línea roja, pudimos ver que ese fue el único volumen de agua que quedó. El volumen que se perdió fueron 2.4 litros aproximadamente. Entonces, nuestra capacidad pulmonar, calculada con este espirómetro, fue de 2.4 litros. Obviamente la capacidad pulmonar no va a ser exacta a comparación de cuando se hace con un equipo médico. Pero pues podemos tener una
aproximación o más o menos darnos una idea. La capacidad pulmonar de un adulto promedio es de 6 litros. Podemos ver que sí hay cierta diferencia. La ingeniería biomédica es la encargada de la innovación y de la creación de equipo médico. Esta se encarga de utilizar sus principios de ingeniería para facilitar o apoyar al área médica. Un espirómetro, que es de lo que hablamos ahorita, necesita conocimientos de la física y de la química para poder entender el porqué y el proceso de este. La ingeniería biomédica logra relacionar ambos campos. En un futuro se podría mejorar la precisión y la accesibilidad de la interpretación con la innovación de programas que realicen los cálculos e interpretaciones de forma rápida y confiable. Y así se podría hacer más eficiente el proceso y ayudar al, al, al personal de salud y a los pacientes a tener una accesibilidad a la información rápida y buena. Por último, estas son mis referencias. La primera es un artículo de espirometría por Francisco García Río, encontrado en Science Direct, archivos de bronconeumología. La segunda es de una fundación Mayo Clínica, que a pesar de ser una clínica es para la educación y la investigación médica. La tercera es un programa llamado Live Med Iberia, Fondo Europeo de Desarrollo Integral. Gracias por su atención.